Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Este día iniciamos la semana deseándoles muchos éxitos y exhortándolos a todos ustedes a que encomienden sus proyectos en Dios Todopoderoso para poder ser cumplidos, ser exitosos a lo largo de esta semana. Recientemente fue juramentada para un nuevo periodo la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, con quienes vamos a aprovechar este espacio para conocer la posición que tienen frente a los diferentes temas de país. Y quiero darle la más cordial bienvenida a su presidente, Javier Steiner. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días, Ernesto. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. También me acompaña el director de Asuntos Económicos y Comerciales, Mario Magaña. Bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Gracias. Su director ejecutivo también, Federico Hernández. Gracias, Federico. Qué gusto, como siempre, saludarte. Siempre, también. un gran gusto estar contigo, Ernesto. Gracias. Bueno, mucha ha sido la expectativa que han creado los nuevos escenarios, los nuevos acercamientos entre el gobierno y los partidos políticos para lograr acuerdos importantes de país, especialmente en materia económica y también fiscal. No cabe duda que el mayor observador de esta situación es el sector privado, ya que del buen resultado de las mesas se puede obtener una mejor estabilidad en los ámbitos políticos, económicos y también sociales. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente de estos y otros elementos que determinan el quehacer económico del país, y para ampliar este tema, desde luego, me voy con la señal con Lorena Melara, quien nos tiene importantes insumos que nos van a ayudar a comprender mejor el enfoque del tema que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Lorena, adelante. Gracias, Ernesto. Feliz inicio de semana para todos. Como ya lo mencionabas, se espera que de este diálogo político surjan medidas económicas concretas que marquen un rumbo más positivo para el país. Obviamente, esto genera distintas expectativas. Veamos. De las primeras reuniones, puntos concretos de parte del gobierno dejan un compromiso de austeridad, pero también poca satisfacción de su principal opositor. Nadie va a tener un salario superior al que tiene el presidente. Ahí se incluyen aspectos como congelamiento de plazas, el congelamiento de compras de vehículos, en seguros también está planteado. Nada con respecto a bajar el monto de gastos reservados, porque eso podría ayudar a superar la falta de recursos para Tribunal Supremo Electoral o para pago de pensiones del IPFA. 130 millones de dólares podría ahorrarse el Estado con este decreto, mientras se discuten medidas más severas. Se puso el subsidio cuando el petróleo valía $100, ahora vale 50 y siguen los buceros queriendo subsidiar. El impuesto al patrimonio debe ponerse, yo se lo dije ya. Creo que es correcto y que no se aflige a la población porque tiene un deducible. Por ejemplo, el que tiene una casa de $300,000 no va a pagar impuesto a patrimonio. Subsidios que, según la recomendación internacional, urgen de revisión. Ernesto, el ministro de Hacienda, también añade que la realidad del país no está para brindar incentivos fiscales sin una exhaustiva evaluación. Con estos datos vuelvo al estudio. Adelante. Bueno, gracias, Lorena. En efecto, serán elementos que vamos a sumar al análisis con nuestros invitados. Aprovecho la oportunidad para poder invitarles también a ustedes, amigos televidentes, que interactúen con nosotros utilizando nuestras cuentas en Twitter, @diálogo21, @NetoLópezRadio. Son las dos cuentas autorizadas para que usted pueda generar un debate constante, pueda colocar preguntas que vamos a retomar a lo largo de nuestra conversación con nuestros invitados, y de esa manera también poder ser colocadas en la parte inferior de la pantalla de su televisor para que estas también puedan tener vigencia dentro de nuestro programa. Recuerde el reprise a las 8 de la noche por Canal 19, y nuestra señal, si usted piensa salir, está disponible en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora, en cualquier lugar del mundo.
Búsquenos a través de nuestra cuenta en Facebook Live como Diálogo con Ernesto López y también con la cuenta en Facebook Live de Ernesto López Radio. Ahí usted tiene nuestra señal para que pueda tener desde primera mano, desde luego, nuestro programa. Así es que antes de iniciar, nuevamente gracias por acompañarme. Antes de iniciar con los temas planteados, felicidades por este segundo periodo, Javier. 2 años o un año me decías extra cámara, que es la reelección, ¿no? Así es. No, muchísimas gracias. La verdad que sí, ya pasamos un año. Estamos iniciando el segundo año y ha sido, la verdad, que un honor, pero a la vez un reto estar liderando una institución que ya tiene más de 100 años, que ha estado presente en todos los momentos más importantes del desarrollo económico de este país. Hemos tenido un año lleno de muchísimas actividades. La Cámara hace un par de años inició una renovación en cuanto a su imagen, en cuanto a los programas, en cuanto a cómo presentarse ante todos nuestros socios. Somos la gremial más grande y representativa del país y a la vez tenemos la única con presencia en el interior del país. Tenemos filiales en Sonsonate, en Santana, en San Miguel, en La Unión, así como grupos empresariales en Aguachapán, Santa Rosa de Lima y Usulután. O sea que también estamos presentes en el interior del país. Y sobre todo, el 90% de nuestra membresía es micro, pequeña y mediana empresa. Así es que cuando nos toca alzar la voz sobre algo, defender los principios que por 100 años nos han guiado, y sobre todo cuando proponemos acciones de cómo poder sacar adelante el país, lo estamos haciendo principalmente en nombre de este sector, los micros, pequeños y medianos empresarios, que al final son los que lastimosamente han venido siendo más afectados durante los últimos años, son los que más apretados están en cuanto a la seguridad, los gastos, en cuanto al desarrollo económico, y es por eso que muchos de los programas que hemos estado potenciando este primer año y que vamos a seguir potenciando este segundo año, y debo decirlo que por años también la Cámara ha liderado programas enfocados en la micro pequeña empresa, en innovación, en programas para la exportación. Tenemos programas específicos en donde hacemos asesorías internas de las empresas y sobre todo ayudarles a salir adelante. Los empresarios de este país especialmente son emprendedores, son personas muy dinámicas, personas que saben lo que quieren lograr, pero a veces un poco desordenados en cuanto a su administración del negocio, en cuanto a lo que requiere sacar adelante adentro del negocio. Nos gusta salir a vender. Entonces también tenemos programas que les ayudan a ordenar su negocio desde adentro para permitirles a ellos que puedan salir y hacer todas sus actividades comerciales que muy bien sabemos hacer los emprendedores de este país. Y sobre todo yo creo que algo que hemos hecho muy bien este último año es que hemos reenfocado nuestras comunicaciones, hemos planteado una nueva estrategia para el año 2020 en donde estamos dándole prioridad a los jóvenes de este país, la futura generación de líderes de este país, los futuros emprendedores que van a tener que llevar el peso de esta economía en el futuro. Entonces, hemos tenido muchísimas actividades. La Cámara hace más de 1000 actividades al año en todo el territorio nacional y eso nos permite pues tener una incidencia muy grande sobre cómo podemos apoyar al sector privado de este país. A ver, y eres un presidente bastante joven, ¿no? Quizás me atrevería a decir uno de los más jóvenes en los últimos años dentro de la presidencia de la Cámara, ¿cierto? Sí, pero aquí estamos. La verdad que con un honor estar al frente de esta institución y yo creo que es un poco la energía que le estamos inyectando. Tenemos personas muy capaces que me acompañan el día de hoy. Para no menospreciar no, hay una combinación obviamente de talentos, pero entiendo, bueno, yo tuve la oportunidad, y perdóname un poco en el coloquio, recordar la memoria de tu padre, que fue presidente también, que si bien lo recuerdo, y obviamente ahora tu llegada refleja también esa voz de la nueva generación al frente de un liderazgo tan importante como es la Cámara de Comercio y esa visión de país que tiene, que ya la vamos a desde luego desglosar con todos los componentes que hemos planteado en el programa, ¿no? Yo creo que la riqueza más grande que tiene la Cámara de Comercio e Industria es precisamente que estamos representados de todos los tamaños de empresarios, estamos representados de todos los sectores, tenemos comités financieros, de turismo, de transporte, de logística, de comercio, industria, servicios, tenemos un comité específico para mujeres empresas lideradas por mujeres, jóvenes, pero también tenemos todo tipo de
personas que nos ayuden a entender muy bien el entorno, con muchísima experiencia, otros quizás más jóvenes con un poco con mucha energía y pensando en el país. Yo creo que eso es lo que necesita este país. Necesita que nueva gente se involucre para sacar adelante a El Salvador. Si uno de los retos tenemos es que esta generación se involucre, ya nuestras generaciones anteriores han tenido el reto de defender por qué rumbo va el país. Yo creo que hoy nos toca a nosotros empujar para qué rumbo queremos que haga este país. El país ciertamente está problemado y estamos muy interesados en poder hacer algo bueno por El Salvador. Sé que Federico no se quiere quedar atrás con su comentario por todo esto. Federico es que fíjate, Ernesto, que la Cámara, una de sus características es que es muy intergeneracional. Es decir, la junta directiva que preside Javier Steiner ciertamente es muy joven. Digamos, el promedio andará en los 30 y pico de años. Es bastante joven. Y eso no le saquemos bien la edad, pero sí, por ahí. ¿No? Pero por ahí anda. Y eso le imprime un dinamismo a la Cámara que, francamente, creemos nosotros ya como parte del staff que le hacía falta. Y algo muy importante es que las generaciones anteriores no dejan de estar presentes, porque todos los expresidentes de la Cámara de Comercio siguen siendo parte de la Cámara como asesores de junta directiva. Entonces es una riqueza muy interesante, nunca se deja de lado lo que ha pasado, la experiencia que han tenido todas estas personas que han liderado la Cámara en sus distintas etapas históricas, y eso combinado con el dinamismo, con la juventud de esta nueva junta directiva, creo que le da una riqueza y un potencial. Y es que el comercio, la industria, la economía es cambiante, Mario. Contigo hemos estudiado a lo largo de muchos años lo que ha sido el comportamiento económico del país, y me imagino que ustedes que tienen alrededor, y teníamos una cifra bien interesante ahí, del número de socios que tienen como Cámara de Comercio, que de alguna manera representa un nicho poblacional muy importante para la economía del país, ¿no? Así es, 2.200 socios, de los cuales alrededor de un 30-35% son del sector servicios, que es el sector más grande de la economía, pero comercio anda alrededor de 25-27%, industria como 22%. Así que tenemos, como decía el presidente, pues una incidencia en todos los sectores económicos. Tenemos un voluntariado en todos los comités asesores. Hay representantes de estas industrias, de estos diferentes sectores económicos, del comercio, de la industria, de financiero. Entonces ahí se están básicamente discutiendo los principales problemas, la agenda de problemas o la agenda de temas que quieren llevar adelante los empresarios que están en estos sectores. Los problemas que le agobian al sector comercio, al sector turismo, al sector transporte y logística, ahí están presentes, ¿verdad? Entonces, es esa combinación del empresariado, pero también en la parte técnica de la institución estamos detrás de todos los temas de competitividad. Claro. ¿Okay? Ayudándole, pues en esa relación muchas veces los empresarios no tienen el tiempo para estar asistiendo a reuniones con, qué sé yo, con temas de aduanas, con temas de Ministerio de Economía, reformas a leyes. Entonces ahí estamos presentes también para representar al sector empresarial en sus posiciones, en sus propuestas. Y es que entendería yo que sin nuevas estrategias difícilmente puedes colocar en ese nivel de competitividad que cualquier empresa, y especialmente la que ustedes representan, como bien decía el presidente de la Cámara, que es uno de los sectores que quizás recibe los mayores golpes de los altos y bajos de la economía del país. Representan al sector de la mediana, de la pequeña empresa. Y obviamente los problemas económicos, sin menospreciar el resto de la empresa, es ahí donde recaen de manera muy directa, ¿no? Sí, ¿no? Hemos sufrido pues temas de por decir algo, a finales del año pasado, el aumento del salario mínimo, pues, ¿a dónde impactó? Impactó principalmente en la micro y pequeña empresa. Un incremento, pues, que no fue consultado de la manera que se esperaba, pues no se respetó el Consejo de Salario Mínimo, ¿verdad? Y a última hora, bueno, incluso no se respetó la opinión técnica del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía, que impulsaban o que más bien proponían que se diera un aumento gradual. Nunca nos opusimos al aumento, lo que decíamos era que fuera gradual, qué sé yo, 20% en 2 o 3 años, pero el gobierno aprobó un aumento de golpe de 25-30% en un año. O sea que afectó fuertemente los costos de producir de muchos negocios y como consecuencia pues tenemos que muchos negocios han tenido que recortar empleo. O reinventarse. Y ya vamos a hablar de eso, precisamente sobre eso, pero quizás un poco voy a cerrar este ciclo de ver el papel que tiene la Cámara de Comercio y que ha tenido a lo largo de ese tiempo.
De hecho, es emblemática su presencia en el corazón del centro de la capital, donde está el corazón del centro económico del país. Se mantiene la Cámara de Comercio ahí en esos establecimientos, Pues sí, ahí ¿no? tenemos nuestra Sede sede central, central. sí, sí. Estamos Y eso es emblemático, me parece que es una cosa. Aquí estamos, ¿verdad? Los que... Un poco por eso es que siempre mencionamos nuestra representatividad en cuanto a los sectores que están representados en la Cámara. Muchos de los micros y pequeños empresarios del país estaban aglomerados en el centro de San Salvador y por ahí estábamos muy cerca de ellos y por eso es que siempre nos ha dado un gran gusto pues decir que estamos en el centro. Lastimosamente en los últimos años el centro se ha convertido pues en una zona muy peligrosa, una zona sucia, en donde quisiéramos poder rescatar y por años la Cámara ha participado en comités junto con la alcaldía. No importa de qué partido político la alcaldía ha sido, siempre hemos estado presentes, interesados en rescatar el centro de San Salvador, pero lastimosamente nunca se ha logrado rescatar el centro. En cualquier país desarrollado, lo más lindo siempre es visitar el centro de la capital. Sí, claro. Siempre ahí hay los mejores museos, siempre es la parte más limpia, la parte más segura, el centro financiero. El origen de la ciudad misma. Así es. Comienza con la edificación de aquella infraestructura bien conservada. Mira, y ahora, presidente de la Cámara, que mencionas ese tema, la llegada de Nayib Bukele, ¿qué evaluación tiene desde el punto de vista de ustedes sobre el trabajo del ordenamiento que se está haciendo en algunas áreas emblemáticas, los parques, incluso también trazando proyectos que busquen de alguna manera esconder toda la parte línea y mandarla subterránea? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes? A ver, que comencemos primero por entender qué representa la ciudad capital desde el punto de vista de orden para la Cámara de Comercio. Bueno, yo creo que todos los alcaldes han tenido un gran reto y es cómo limpiar la ciudad capital. Ordenarla. Ordenarla. En su momento, siempre lo hemos dicho, no estamos a favor de que se le priorice a aquellos informales, haciéndoles estructuras formales en medio de la calle o en las aceras, dándole prioridad a esos versus los locales formales de empresarios que tienen ahí pagan por un local, pagan por estar en un edificio, pero creo que ese ha sido el reto de todos los alcaldes. Yo creo que hoy en día limpiar el centro es para todos el deseo mayor. Si están invirtiendo en regenerar parques, en limpiarlo, pues yo creo que en ese sentido lo vemos positivo. Yo creo que todo tiene que llevar su orden y siempre y cuando todo se haga en la manera más transparente y que esto ayude a la convivencia y a la seguridad de todos los que pasan por el centro de San Salvador, pues yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que el reto que tienen es enorme, y yo creo que no va a ser solo de un periodo de 3 años, sino que esto tiene que continuar por muchos periodos para poder sacar adelante esta ciudad capital. ¿Hay buena comunicación con el alcalde en este tipo de proyectos, Federico? Mantenemos la comunicación de siempre. Con todas las alcaldías hemos tenido una comunicación bastante fluida, con la intención precisamente de ayudar en lo que se pueda. Obviamente este es un tema de voluntad política que no solamente pasa por la alcaldía misma, esto pasa también por el Ejecutivo, que tiene algo que hacer ahí. Hay una serie también de legislaciones que deben ser cambiadas para que esto surta efecto. Es decir, se trata de un plan de nación. Esto no debe ser visto como una bandera de un alcalde o de una alcaldía en particular, sino que debe ser visto como un reto de nación en el que deberíamos estar involucrados todos los salvadoreños, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, ¿verdad? Es decir, cuando el centro y lo que llamamos la cuadrícula española, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, la fuente, histórico, el origen, ¿verdad? Histórico de la ciudad, se respeta porque además hay legislación patrimonial que debe ser respetada. Es decir, hay ciertas cosas que no se pueden hacer simplemente porque se le ocurre a un alcalde. Entonces, en la medida en que vamos logrando liberar calles, en esa medida también muchos empresarios van a querer contribuir. Pero se está haciendo, me refiero yo en términos así muy evaluativos. Bueno, me decía que es muy positivo lo que hasta este momento se ve, el hecho de esconder cables y meterlos subterráneos, ¿cómo se llama? El rescate de algunos parques, la construcción de este mercado con otro concepto muy interesante, que quieras o no, ahí está. Hay buenas ideas, creo que es muy temprano todavía para poder evaluar en su contexto totalmente positivo el asunto. Hay que ver el proceso. Digo, dejando esto un poco la investidura política que cualquiera puede tener. Claro, yo creo claro, que hay que darle oportunidad a que el proceso continúe y entonces veremos realmente si esto da buenos resultados. Sí, como decía el director ejecutivo, es una tarea de todos, o sea, no es solo la alcaldía.
Y aquí tiene que funcionar el asocio público-privado. Y es interesante comentar el proyecto que se está desarrollando, el rescate del Parque de Cuscatlán, que ahí está involucrado muchas empresas del sector privado, empresarios, está la Cámara de Comercio, están algunas gremiales involucradas trabajando de la mano con la alcaldía para tratar de rescatar. O sea, es un proyecto que va a mediano y largo plazo, pero la idea pues, es ir gradualmente recuperando esos espacios. También no hay que dejar de mencionar la tarea del Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, todo el tema de los buses, ¿verdad? Sí. Que todo eso no deja de ser una complicación adicional. Así que es una combinación pues, de personas que tienen que trabajar para lograr el rescate y el ordenamiento del centro capitalino, ¿verdad? Y es que creo que a sus socios les convendría tener una ciudad ordenada, ¿no? Sí, yo obviamente eso dinamiza más la parte económica. Yo les hacía la reflexión que cuando tengo la oportunidad de ir al centro de la capital, a mí me trae no solo la memoria, el recuerdo de cómo antes era pujante y sigue siendo pujante. Lo que pasa es que el tema de la inseguridad, que creo que también se ha mejorado mucho, creo, por lo menos lo que recibo de los conocedores en la materia. Yo creo que en la medida de que se deje a un lado a veces aquellas cuestiones de carácter política, si se entre a trabajar de lleno, yo creo que se puede lograr muchas cosas, ¿no? Yo justamente, Ernesto, eso te quería mencionar. Yo creo que uno de los primeros temas que se debe de combatir en el centro de San Salvador es la seguridad. Para todos los que pasamos ahí, nosotros cuando vamos a la sede de la Cámara, para los que tienen que transitar a través del centro, para los que tienen que llegar en bus, hacer un cambio de ruta para llegar a su trabajo, para llegar a su hogar, una de las mayores quejas es precisamente la seguridad, como en muchos otros lugares del país, pero en el centro de San Salvador se ha convertido, no quiero decir en el centro de la inseguridad, pero sí en un punto focal muy fuerte. Yo creo que si eso no se combate y eso no lo llevamos, y ese combate a la inseguridad no se lleva a todo el país, yo te diría que ese es uno de los grilletes más grandes que el desarrollo de este país tiene. Y es que no podemos salir adelante precisamente porque estamos agobiados de tanta inseguridad en la que estamos viviendo. Y eso ya trasciende la alcaldía. Eso es un tema de nación, la inseguridad. Y luego el tema de la informalidad, hay que agregarlo, ¿verdad? Es decir, si el 72% de la economía salvadoreña se mueve en la informalidad. Son cifras tremendas, ¿verdad? Y buena parte de esa informalidad también se concentra en el centro de San Salvador. Entonces, imagínate, esto ya no es una cosa que tenga que ver una alcaldía, tiene que verse, de nuevo, como un tema de nación en el cual debemos involucrarnos todos. Y aquí el Ejecutivo y el Legislativo también tienen algo que decir. Y fíjate que hay una cosa, y perdón un poco que me sume, pero yo creo que lo que está a la vista requiere de una interpretación muy espontánea para cualquiera. Cuando uno frecuenta o visita el centro de la capital, uno de los quizás más grandes obstáculos que tiene es precisamente el tema de parqueo, el tema del ordenamiento vehicular, la obstrucción de esas ventas informales, que tengo la impresión que para cualquier empresario que está debidamente formalizado, tener a su alrededor la obstrucción de todo eso le impacta y le ocasiona serios problemas. Yo creo que el reto es muy grande si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Hay ciudades, hay experiencias, hay capitales en el mundo que han sido rescatadas. En Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Ecuador, Colombia, Perú también. Que hemos tenido la bendición de conocer estos lugares. Hemos visto las transformaciones que han sufrido y se han logrado. Esperamos que esto sea parte de ese síntoma positivo de lo que se está viviendo, pero a la larga, si recogemos en la historia, como decía el presidente de la Cámara, ha sido el reto que han tenido todos los alcaldes, pero difícilmente se ha logrado, quizás por la misma combinación política, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de sacar rutas de buses del centro de la capital, se te arma un desparpajo de aquellas dimensiones que políticamente a quien lo está haciendo no le conviene. Entonces, cuando entramos, lo mismo con los vendedores informales. Entonces, ahí es donde yo siento que el reto es grande, ¿no? Y comparto con ustedes. Y además cuando se toman medidas que vienen a ser disruptivas del tema. Por ejemplo, cuando se comenzó con esta ocurrencia del Citrams, dijimos claramente que esto iba a afectar a una gran cantidad de
negocios formales que se acercaron a nosotros como Cámara, muchos de ellos ni siquiera eran socios de la Cámara de Comercio, pero que nos decían, miren, esto va a venir a distorsionar totalmente el centro. Y en efecto ha ocurrido, nosotros lo hemos visto, ya que estamos ahí, cómo el tráfico ahora se ha vuelto realmente insufrible, ¿verdad? Es decir, pero de nuevo, a veces también, Ernesto, la visión es muy populista con respecto a estas cosas. ¿A quién vamos a tratar de beneficiar y por qué? ¿Verdad? En la medida en que un político toma una decisión populista, esto puede terminar afectando a un montón de gente que sí ha trabajado por años para poder mantener al centro como un centro, valga la redundancia, neurálgico de la economía. ¿Verdad? Muchos de estos empresarios terminaron saliendo del centro, ¿verdad? Porque ya les resultó totalmente imposible. Ya no podían trabajar por la gran cantidad de ventas informales, pero tampoco podían trabajar ahora que estaba el Citrams en medio destruyendo todo, ¿verdad? Entonces, a ver, aunque a voz de los conocedores en la materia y de quienes opinan, este tema del Citran tiene dos versiones, una positiva y la otra negativa, porque gran parte de la población que se beneficia, si tú le consultas a ellos, obviamente ven cosas positivas, pero está también ese otro lado que de alguna manera también, poniéndonos en el zapato de muchos empresarios, yo entendería que la situación es mucho más difícil, ¿no? Cuando se dio el Citram, en alguna medida, pues y había otros proyectos anteriormente, el exalcalde Quijano también tenía su propuesta también para temas de transporte para la población, pero se conoció este proyecto que era una visión de mediano, largo plazo, pero también yo recuerdo perfectamente que uno de los ejes de Citrams era el tema del retiro de los buses, creo que hablaban de retirar 180, 200 unidades de buses, microbuses, para ordenar el tráfico y que la gente se fuera desplazando por las unidades del Citrams. Pero desafortunadamente ya pasaron 2 años y se rompió todo. Lo comentaba con los empresarios en mi programa de radio, les decía, miren, voy a trasladarles la inquietud, ese planteamiento que tú estás haciendo, Mario. Y todo el mundo se quedó esperando eso, los de tráfico vehicular, los carros. Es decir, ¿por qué? Porque mientras aquello está solo y toda esa carga vehicular está complicando y el estrés es tremendo y el impacto económico es lo por supuesto. Aparte del estrés, vea que eso te genera. Pero esas son las grandes preguntas que surgen alrededor de un proyecto que, quieras o no, toda ciudad debería de sentirse orgullosa de tenerlo, pero cuando es completo. Correcto. Pero cuando entras en aquellas cosas que vienen a crearte un desgaste, al final terminan siendo más negativamente afectándote. Lo fueron parchando y obviamente los números no les dan. Si estaban en los números, retirar 200 y se siguen circulando esos buses y microbuses. Me parece que es un buen punto el que tú has puesto en esa discusión. Yo quiero recalcar el hecho de que muchas de las políticas a veces impactan lo que sucede en distintas partes del país. Federico mencionaba la informalidad. Pues hemos visto que muchas de las políticas que se han tomado o las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años han creado más informalidad en este país. ¿Y a dónde van a parar? Van a parar en estos lugares donde lo que hacen es casi que promover la informalidad. Entonces, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que todos los políticos en sus áreas tienen que ser responsables por tomar las mejores decisiones y que éstas no vengan a afectar otras áreas del país. Por decir, no queremos promover más políticas que creen y fomenten la informalidad. Lo que queremos es que haya más empresarios que pasen a la formalidad, que contribuyan con el gobierno, pero que también estén trabajando en la formalidad, en la legalidad de este país. Ahora, no es culpa de ellos necesariamente, pero a lo que quiero llegar es que tenemos que ver los problemas de manera integral también. A ver, insisto, no busco quedar bien con quienes tienen que tenerlo, ni mucho menos cuestionar destructivamente a quienes no han hecho o no han puesto su parte para poder engalanar lo que verdaderamente debe de ser nuestra ciudad capital. Pero fíjate que el fin de semana tuve la oportunidad de pasar por esta inversión que ha hecho la Asamblea Legislativa, no estamos hablando de un sector privado, sobre el museo. Yo no sé si es un museo que tienen sobre a la par de la Casa Dueña. Yo creo que es un museo el que tienen, o centro cultural. Un centro cultural. Mira, a mí es preciosa esa infraestructura, como la han, digamos, proyectado. Vi muchos estudiantes ahí, o sea, siento que eso le da vida también, ¿verdad?
hay que sentirse orgulloso, independientemente si fue el gasto, lo merecía, ese ya es el discurso, es otro tema, ese es el discurso político, como también puede ser la crítica política que el otro compró cámaras muy caras, que el otro está pasando al proyecto de los cables, pero las cosas, el punto acá es que la ciudad capital debe de tener dinamismo, debe de tener desarrollo, que eso es lo que realmente interesa porque ahí se mueve mucho. Y además porque la ciudad capital, Ernesto, es también un centro cultural. Debe ser un centro cultural. Ahí se encuentran los patrimonios más importantes que tiene el país. Ahí está el Palacio Nacional, ahí está el Teatro Nacional, ahí están las principales plazas, las primeras que hubo en el país y que, digamos, han sido escenario de procesos históricos importantísimos. Es decir, y eventualmente, incluso, ¿por qué no? Como ha pasado en Quito, en México, en otras ciudades del mundo, que también se convierta o vuelva a ser un centro habitacional, ¿verdad? Como lo fue durante tantas décadas. Y por eso, de verdad, créanmelo, admiro, aprecio, y seguramente muchos salvadoreños que me están viendo me darán la razón de que una importante gremial de empresarios, de comerciantes, de industriales como son ustedes, estén ahí en el propio lugar de los hechos para poder de alguna manera contribuir independientemente de quien esté para rescatar el centro histórico de la capital. Diálogo político, la visión de país, cómo está el pulso de la economía, cómo se centra dentro de la estructura del comercio y la industria. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vámonos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, hablando del centro de la capital, decidimos trasladar nuestro megadrón hasta este sector del parque infantil. Estamos ahí sobre la Quinta Avenida, casi llegando precisamente a la Alameda Juan Pablo II. Ahí está el carril Citrán, que es precisamente lo que hablábamos, Federico. Mira, el proyecto, Mario, también tú lo mencionabas, el proyecto emblemáticamente es bueno para toda ciudad capital, pero debe de tener todo completo, integral. ¿Verdad? Donde no debe de existir, como tú decías, matices de carácter político, populista, sino que más bien una ventaja competitiva para que todo aquel ciudadano pueda hacer uso de ese servicio de una manera más eficiente, seguro, como en su momento lo tiene. Ahí hay dos versiones. Está la política y también está la técnica, que obviamente tiene sus bemoles, pero yo creo que es un buen paso que da. Y ahí está al fondo la casa que yo te llamaba. Yo no sé realmente, y perdóneme por no estar o conocedor del tema. Y ahí está también la casa de ustedes, la Cámara de Comercio. Ya ven, vamos a la pausa. Así está San Salvador, una preciosa imagen, una preciosa postal, fuertes vientos sobre el territorio nacional. Van a continuar para las próximas horas. Tenga usted muchísimo cuidado con ello. Vamos a la pausa. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Concientizando la situación actual de nuestro país, que quién va a creer que nuestro país tan pequeño que es y el más violento en todo el mundo. Tienen que ponerse de acuerdo, sí. Pues nosotros los pobres somos los que estamos afectados ahorita. ¿Va? Claro, como en todo el mundo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar nuestro análisis sobre el estado de la economía y su impacto en la mediana y la pequeña empresa, especialmente dentro del sector comercio e industria, con la visita del presidente de la Cámara de Comercio, su director ejecutivo y también el responsable de asuntos económicos, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy, pollo campestre, en cualquiera de sus restaurantes, ya que pollo campestre es orgullosamente hecho en El Salvador. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, una invitación especial para que usted visite Farmacia Cefafa, abierta a todo el público y, por supuesto, conozca las 25 sucursales a nivel nacional.
Cuenta con servicio a domicilio en el área de San Salvador, le cuento que también en San Miguel Centro y por supuesto también en Chalatenango. Farmacias Cefafa abierta a las 24 horas en sucursal Matriz Público y Lopango y también en San Miguel Regional. Bueno, quizás ahora es un momento propicio para poder hacer un análisis sobre cómo el ciclo económico que vive el país está impactando dentro de la... Me imagino que ustedes tienen un estudio, un diagnóstico que les permite ver el reflejo de cómo está la economía en los estados productivos de los socios de la Cámara. Bueno, yo creo que ciertamente el año 2016, para empezar por ahí, fue un año difícil, fue un año en donde apenas se logró poco más del 2% de crecimiento, ese crecimiento un poco impactado a la baja por las exportaciones, el decrecimiento en las exportaciones que hemos tenido. Si bien es cierto, las remesas han mejorado, han crecido para el país, la factura petrolera impactó menos al país y hubieron, en vez de haber una inflación, de hecho hubo una deflación en el país, lo que significa que en todo caso un poco complicada la economía o la actividad económica del país. Muchas empresas lo que tuvieron que hacer es empezar a vender a descuentos o en promociones o en ofertas y eso ha causado un poco que los precios se desinflen un poco, por eso la deflación. Apenas hemos logrado llegar a apenas un 2% de crecimiento. Y especialmente esto dado por variables externas al país. ¿Por qué quiero mencionar esto, Ernesto? Y es porque lastimosamente poco se está haciendo dentro del país para que nosotros, el país en sí, genere un crecimiento económico que logre sacar adelante a El Salvador del estancamiento en el que estamos viviendo. Y el estancamiento no es del año 2016, lo hemos visto ya por los últimos años en donde no pasamos más allá del 2%, un poquito menos, un poquito más, y cómo está impactando esto al país es que no hay suficiente inversión que está viniendo a El Salvador, no hay suficiente generación de empleo para cubrir inclusive todas las plazas de los jóvenes que se gradúan, los más de 50, 60 mil jóvenes que tienen la dicha de poder ir a una universidad, tienen la esperanza de poder conseguir un trabajo, tienen la motivación de poder salir como profesionales a buscar un nuevo trabajo y lastimosamente muy pocos de ellos logran conseguir un trabajo. Entonces, lo que está resultando es que sí estamos viviendo en un momento de estancamiento económico en donde lastimosamente no estamos generando las suficientes oportunidades para todos los salvadoreños, pero sobre todo tampoco estamos creando pues un rumbo idóneo, sostenible para que el país pueda salir adelante de los problemas que tenemos. Entonces, vemos complicado un poco el panorama, no queremos ser muy negativos en esto, sino que más bien tratando de ser positivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, Ernesto? Un poco priorizar aquellas áreas en donde podamos generar empleo, pero sobre todo creándole la confianza a los salvadoreños y a los emprendedores de este país que puedan invertir en El Salvador. Yo creo que lo que ya hemos estado hablando sobre la inseguridad, sobre la falta de confianza que existe en poder tener una empresa en el país o poder salir de manera con cierta tranquilidad a trabajar a una empresa, limita la confianza y de hecho hasta un impacto psicológico en todos los que tenemos que salir a trabajar en poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces, yo creo que regresarle la confianza y la tranquilidad a los salvadoreños para que puedan seguir invirtiendo y trabajando en el país es básico. Corregir los problemas de la inseguridad en el país también es básico, pero sobre todo buscar la manera en cómo atraer inversión nueva al país para poder generar empleo. Tenemos que generar por lo menos los 50, 60 mil empleos anuales de todos los jóvenes que salen graduados de la universidad. Y esto, como un ciclo virtuoso, va a ir generando un crecimiento económico, va a ir dándole más ingresos al país, pero sobre todo va a ir trayendo tranquilidad y va a ir trayendo esos beneficios inclusive para el fisco, en donde van a poder ir teniendo más ingresos para poder invertir en ellos. Pero ¿cuál es la base de todo esto?
Ernesto, yo creo que tenemos que asegurarnos invertir no solo en corregir los problemas de seguridad, pero hacer una buena inversión en la salud de todos los salvadoreños, en la educación de las futuras generaciones de este país. Esa es la base de cualquier economía desarrollada en el mundo. Yo creo que en El Salvador se nos ha olvidado que esa debe ser la inversión prioritaria que tenemos que hacer y asegurarnos que los salvadoreños estén saludables, los salvadoreños y los niños jóvenes y empresarios del futuro tengan la educación necesaria para sacar adelante la economía, que en ellos va a recaer el peso de poder sacar a El Salvador. Entonces, yo creo que hay inversiones específicas de las cuales pudiéramos hablar, pero yo creo que hay que regresar a lo básico y pensar por qué estamos y por qué hemos caído en este estancamiento y cuáles son las inversiones básicas y prioritarias que el gobierno y todos los salvadoreños tienen que hacer para el futuro. Mira, Mario, como experto de la materia económica, ¿qué recoges del pulso de los agremiados? ¿Qué resienten? Yo creo que es bien importante comenzar, sobre todo porque les corresponde a ustedes medir no solo el nivel de productividad, sino también el nivel de sostenibilidad, porque la situación obviamente es bastante compleja, difícil económicamente hablando. No, pues preocupación, ¿verdad? En el tema de las ventas, ¿verdad? Como bien decía el presidente, se dio un fenómeno pues de deflación, de reducción de precios. Yo creo que todos lo vemos en los supermercados, ¿verdad? Muchas ofertas para lograr más o menos mantener el volumen de ventas, ¿verdad? Pero al cerrar el año, pues tenés un nivel de ingresos que apenas te está dando para cubrir algunos costos, ¿verdad? Entonces, resultados no muy positivos que no permiten al empresario, pues, como hacer mayores inversiones o ampliaciones que le permitieran seguir adelante. Hay un tema de clima de inversión, ya se decía, lo recogen diferentes encuestas, ¿verdad? Que el empresario expresa pues que no tiene los niveles de confianza de repente para desarrollar ciertas actividades que quisiera tener. Y bueno, lo vemos si comparamos con Centroamérica, por ejemplo, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, está creciendo a tasas de 4,5%, y El Salvador a tasas de 2,5%. Entonces, son 2 puntos más abajo que los países vecinos. Y comparemos otro dato, la inversión. La inversión en El Salvador, la inversión extranjera directa es apenas alrededor de unos $300 millones. Y la inversión en Guatemala, Honduras, Nicaragua, con similares problemas de infraestructura, de delincuencia, etcétera, andan en 1.000 millones. Costa Rica en $2.000 millones al año. Y Panamá 4.000, 5.000 millones. Entonces, si realmente queremos crecer a una tasa de 4 o 5% como mínimo, tenemos que corregir todos esos temas de competitividad, todos esos temas de falta de confianza, ¿verdad? Para que empiece a venir la inversión y se empiecen a reventar ya más proyectos, ¿verdad? Complementando con algunas cifras, Ernesto, la inversión privada promedio anda en un 12% más o menos. Del PIB. Esto 12%. Exacto. Sí. Esto sumado... ¿Es baja o...? Es baja, bastante baja. Y esto sumado, de nuevo, por el tema del clima de negocios, ¿verdad? Y esto sumado al 3% del PIB, que es la inversión pública. O sea, tenemos en concepto de inversión 15% del PIB. Pero para tú poder crecer a tasas de 5%, por lo menos, que todavía sería una tasa baja para nosotros, ahorita andamos en 2 y pico, ¿verdad? Pero para el 15% tú tendrías que andar en un 20-25% de inversión en el país, ¿verdad? O sea, y ese es un gran motor de la economía, la inversión. El otro motor de la economía es las exportaciones, ya lo mencionaba el presidente Steiner, ¿verdad? Y ahí andamos, imagínate, en un 20% del PIB, o sea, unos $5.000 millones. Muy bajo, muy bajo. Entonces tenemos que meterle a estos dos motores de la economía para realmente salir de este proceso de estancamiento, digamos. Estamos en una especie de estancamiento económico y hay que salir de eso, definitivamente. ¿Y cuál es el principal problema que tiene el comerciante hoy en día? Si lo queremos recoger desde el punto de vista bien segmentado, ¿qué es el que ustedes representan? Bueno, cada vez que hablamos nosotros... Costo de energía, pregunto, inseguridad, el tema de los impuestos, no sé. Me gustaría de alguna manera delimitar todos esos factores que de alguna manera pueden ser motivo de estudio para saber cuál es la propuesta que ustedes tienen, Javier. Cada vez que hablamos nosotros con nuestros socios, y de hecho, gracias a Dios, tenemos un diálogo bastante cercano con muchos de ellos,
La principal queja que tienen sobre los problemas del país, número uno, es la inseguridad en la que vivimos. Y no estamos hablando solo del nivel de homicidios o el problema que eso puede causar, sino que inclusive todas las extorsiones que muchos de los empresarios sufren a diario, que les impide llevar a cabo de manera normal su actividad comercial, que sus empleados puedan salir a trabajar a la calle con tranquilidad y sin esa psicosis de que algo les puede suceder y posiblemente no regresar al final del día, ya no digamos al trabajo, sino que a sus hogares. Entonces yo creo que eso es una de las principales causas que desmotiva la inversión en el país. Segundo, lastimosamente el país ha perdido mucha competitividad. Los costos de energía ya son más baratos en otros lados de Centroamérica. Aquí tenemos, si bien es cierto, hemos estado totalmente a favor de que todos los colaboradores puedan ganar un mejor salario, pero de manera gradual, como ya lo mencionaba Mario anteriormente, pero cuando se hacen incrementos abruptos como los que se han hecho, cuando la economía no da para más, entonces ese tipo de situaciones le crea un peso más grande a las empresas, especialmente a los micros y pequeños empresarios, en una actividad económica en donde está estancada. Les crea una falta de competitividad, les crea más gastos al interior de las compañías, pero también no tienen esos ingresos que puedan de alguna manera compensar con esos gastos. Tenemos muchas trabas en aduanas. La facilitación de comercio en este país ha sido algo que ha venido lastimosamente retrocediendo. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria participamos en la intergremial CIFACIL, en donde hemos puesto sobre la mesa muchos problemas que se deben de resolver para que el comercio sea ágil, y no estamos hablando solo para las exportaciones, también para los importadores que traen sus materias primas, traen sus productos que van a vender localmente. Hay muchas trabas, tardan el tránsito en Centroamérica, pasando por El Salvador, es como que transitaran a 17 kilómetros por hora de frontera a frontera. Es lentísimo, pero también hay muchas trabas dentro de las aduanas. Entonces, lastimosamente, mucha discrecionalidad que causa atrasos. Y tú sabes que muchas veces en los negocios el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, eso impacta mucho. Y yo creo que sobre todo lo que también ha hecho falta es sobre todo la confianza de poder atraer más inversiones que vengan y generar ese clima de confianza en el país que pueda atraer nuevas inversiones. Ya lo mencionaba Federico, lo que pesa la inversión privada en el país. Yo quiero hacerte una reflexión. La inversión extranjera en El Salvador en relación a Centroamérica, sin tomar en cuenta Panamá, es como el 5 o 6% de lo que es todo Centroamérica recaudado del exterior. O sea, no estamos siendo un país atractivo para los inversionistas internacionales. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ya hemos platicado y porque tampoco se está dando la cara de un país que está saliendo adelante de sus problemas. Entonces yo creo que en la medida que podamos cambiar esa cara, en la medida que podamos crearle la confianza y la tranquilidad a los inversionistas, que El Salvador va por buen rumbo y que podamos corregir los problemas de seguridad, de educación y todos los demás, yo creo que El Salvador va a salir adelante. Mario, ¿tú quieres complementar algo? Porque tengo una pregunta que me gustaría también coronarla con aparte del tema de seguridad física, hay que mencionar muy puntualmente el tema de seguridad jurídica, Ernesto. Han habido en estos últimos 7 años 22 ya sea nuevos impuestos o aumento de tasas que ha venido a cambiarle los números completamente al empresario, ¿verdad? O sea, todos los costos de producir para el empresario se han producido, han ocurrido. Pero también en el tema de la competitividad, los cambios que se dan. Comentarte un ejemplo, hace apenas 15 días, de la noche a la mañana, muchos empresarios pues, del rubro alimentos y bebidas, para registrar sus productos, tiene que pasar el registro sanitario, y lo hace utiliza laboratorios privados, bastantes laboratorios privados que están autorizados, certificados para esto. Pero hace unos 15 días el Ministerio de Salud pasó una disposición de que a partir de tal fecha, finales de febrero, una cosa así, mediados de febrero, todos los exámenes de registro sanitario tenían que hacerse en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. No tenemos nada contra los laboratorios públicos, pero
ahí hay un tema de que muchos elementos no los tiene, aditivos, no los tiene el laboratorio público para realizar este tipo de pruebas. Entonces, no se pueden hacer ahí. Por otro lado, la tardanza, cómo reciben los productos. En fin, hay una serie de problemas, pero le complican la vida al empresario. O sea, ahorita nos están pidiendo mucho empresario que importa alimentos, bebidas, que tiene que para colocar este producto en el mercado necesita ese certificado. Nos está pidiendo que le ayudemos porque ya no puede recurrir a laboratorios privados donde él ya sabía que puede ser en 15 días, a lo mejor 2 o 3 semanas, él tenía ya su permiso con su equivalente. Pero ahora está pendiente pues, de lograr el espacio ahí en el laboratorio público, y así como este ejemplo, te podría dar otros en el tema de aduanas, en el tema de energía. Que golpea directamente el comercio. Correcto. A ver, Mario, el comercio tiene características muy particulares de cómo se mueve, ¿no? Y es que depende en gran medida de cómo esté la economía, de cómo está el cash, cómo está la actividad económica. Y la economía depende de las políticas. A ver, un poco, Federico, ¿cómo ves el tema del diálogo político, no? Porque eso, quieras o no, es un factor importante que genere confianza y que defina políticas que de alguna manera sean condescendientes a ese espíritu de sacar adelante este lento crecimiento del país. Definitivamente, ¿no? Y además porque tenemos una crisis fiscal enorme en las manos, ¿verdad? Y esa crisis fiscal le pasa factura también al comercio, es decir, la cantidad de proveedores, por ejemplo, que en este momento no reciben el dinero que debería haberles dado desde hace un año, como bien decía una de las portadas de periódicos que tú presentaste. Eso te iba a sacar. Está, por ejemplo, este día, colegas del periódico El Diario de Hoy destacan en su madera los atrasos que tiene el gobierno para los proveedores del sistema de calzado, ¿no? Así es. Este es un ejemplo. Y ese es comercio, y eso es comercio, ¿no? Así Ahí está. El gobierno hasta tarda un año en pagar a proveedores. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que aquel comerciante que ha optado por un crédito, esperando tener ese dinero retribuible, su ganancia, al final termina siendo más endeudado que cualquier otro. O lo pueden quebrar, de hecho, lo pueden sacar del mercado definitivamente. Y fíjate que la gran mayoría de estas personas que ahora se están viendo, digamos, afectadas por esta falta de pago del gobierno son micro y pequeños empresarios, Ernesto. No estamos hablando de los grandes empresarios del país. Entonces, de nuevo, es un impacto negativo directo, ¿verdad?, que va dado, digamos, por la crisis fiscal que en este momento tiene el gobierno de la República. Ahora, es evidente que temas tan importantes como la sostenibilidad fiscal del país debe ser discutida al más alto nivel político, no hay ninguna duda. Y en ese sentido, por supuesto que el diálogo debe llevarse a efecto. Pero hay dos condiciones, Ernesto, que el diálogo debe tener siempre. Uno es la honestidad y el otro es la confianza. Yo voy a un diálogo dispuesto a ser honesto, sin ninguna agenda debajo del brazo, sin llegar a mentir y decir una cosa que no estoy dispuesto a hacer en el futuro, etcétera, etcétera. Y en la medida en que yo voy con esa honestidad al diálogo, en esa medida también yo espero que el otro llegue con esa misma honestidad. ¿Qué te crea este clima de honestidad? La confianza. La confianza que es básica para que todo diálogo político, y sobre todo al más alto nivel, permita llegar a acuerdos básicos de país, ¿verdad? Esa honestidad y esa confianza se pierden cuando tú tienes un gobierno que, por ejemplo, te pasa por encima en la Asamblea Legislativa de la oposición política un presupuesto claramente desfinanciado, ¿verdad? Por ejemplo, eso mina la confianza en el diálogo político. Se firma un acuerdo de responsabilidad fiscal y se incumplen muchas de las cláusulas que ahí se firmados por todos los dirigentes políticos de los diversos partidos, ¿verdad? Se desnaturaliza el Consejo Nacional de Salario Mínimo, ¿verdad? Y se impone un salario mínimo que también viene a afectar a los micro y pequeños empresarios. Todo eso va minando la necesaria confianza. ¿Cómo impactó esa medida en el sector comercio e industria de sus socios? El tema del salario. ¿Fuerte? Ha sido muy fuerte, claro, porque el micro y pequeño empresario, mira, el micro y pequeño empresario, ¿por qué paga el salario mínimo? Porque no tiene de otra, no le da para sobrevivir el dar mucho más allá del salario mínimo. No quiero que se vea como montarme en el caballito político, ideológico y de crítica, pero sí recibí muchos mensajes de empresarios, pequeños empresarios,
que sus costos obviamente se verían afectados seriamente con esta medida. No, Néstor, y aquí quizás hacerte una aclaración, Sí. que al principio te mencioné que el aumento había sido 25%, y realmente fue un aumento de 48%, comercio y servicios, cuando en los últimos años se hacían aumentos de 12, 15% en 3 años. Y ahora de golpe le subieron 48%. Tampoco O sea, quiero, eso impactó durísimo para quiero dejar el muchos. sabor de que estoy en contra. Sí, ¿no? Yo creo ¿no? que todos merecemos un salario digno, acuerdo, ¿no? De acuerdo a nuestro modelo. Lo que pasa es que aquí hay demasiados matices, hay demasiados aspectos o factores que deben ser tomados en consideración. Nosotros hablábamos de llegar a esos $300 en 3 años, pero ellos lo insistieron y lo metieron de un solo. Sí. Ahora, básicamente sí, lo que hemos percibido en estos primeros meses del incremento es que principalmente se ha visto afectada mucho micro, pequeño, que ha hecho el ajuste a través básicamente del recorte de empleo. Han recortado empleos, algunos han cerrado, y han habido otros impactos también en la maquila y fuertemente también en el sector agropecuario. En el sector agropecuario, hay empresarios de aumento maquila fue fuerte. que me lo expresaron. Sí. En el sector comercio e industria, ¿ustedes tienen alguna tasa digamos, de impacto de desempleo que esto pudo haber generado? Hemos tenido conocimiento así general de recortes, pero sí, ahorita es muy corto el tiempo. Te doy la palabra cuando regresemos, Javier. Voy a la pausa comercial. Aprovecho también, a propósito, hablando de intenciones por querer administrar la ciudad capital, análisis de la experiencia que ha tenido también el exalcalde, actualmente diputado, doctor Norman Quijano. Este día quiero invitarlos a que me acompañen al programa en directo con Ernesto López Radio. A las 6 de la tarde voy a conversar junto con Astrid Ábalos y con el doctor Norman Quijano para conocer un poco su visión política frente a estas intenciones de querer correr de nuevo por una candidatura para la alcaldía de San Salvador, también conocer su experiencia en el pasado. Así es que no se pierda el programa de radio, Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde, a través de 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Vamos a la pausa y regresamos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Que se pongan de acuerdo, porque la gente necesita, pues, que tomen una decisión. Pues podría ser que sí, pero, o sea, tendría que ser un diálogo abierto, o sea, no ser tan cerrado. Creo que deberían ponerse de acuerdo. Porque creo que así le podrían dar, no sé, trabajar más para el país en vez de... Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Vámonos nuevamente al centro de la capital, gracias a Texaco y este reporte de nuestro Megadrón. Ahí estamos precisamente sobrevolando lo que sería la Juan Pablo II. Estamos en este sector importante del parque infantil, ¿verdad? Conociendo cuál es la carga vehicular que tenemos. Según apreciamos, es ligero el paso que se tiene por esta zona. Vemos una unidad del Citran ahí precisamente. Mira, Mario, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ese desplazamiento inmediato, seguro, rápido que está dando el Citran, ¿verdad? También a muchos usuarios de quienes recogemos consultas y es muy positivo la opinión ellos como usuarios que dan. Yo creo que es importante al César darle lo que le corresponde, pero también en su momento hacer los cuestionamientos pertinentes hacia lo que tú bien mencionabas. Así es que así está la carga vehicular gracias a Texaco y esta importante imagen que nos pone en perspectiva de cómo está la situación de vehicular en esta importante arteria que cruza el corazón de nuestra ciudad capital. Así es que desde ya pues nos vamos a la pausa y regresamos con más. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno.
Bueno, aprovecho también antes de continuar con nuestro análisis ya casi concluyente sobre el tema del trabajo gremial que tiene la Cámara de Comercio frente a la situación actual del país. Quiero recordarles que ustedes pueden ya solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés muy baja y por supuesto una cuota que esté ajustada a su medida. Así es que desde ya pues ustedes soliciten Coop 1 su crédito para consolidar su deuda con una tasa de interés muy baja. A ver, me había quedado un poco darte la palabra para complementar un poco el análisis que hacíamos sobre cómo había impactado desde luego el estado de estas medidas, como por ejemplo el salario mínimo frente a los socios que ustedes representan. Sí, Ernesto. Nosotros como Cámara siempre hemos estado muy cerca con nuestros socios y siempre hemos estado muy pendientes de cómo ellos perciben este tipo de impactos. De hecho, con el tema del salario mínimo, al igual que con las pensiones, cuando hablábamos con ellos estaban sumamente preocupados del impacto que esto podía tener con ellos. En el tema del salario en específico, como Cámara siempre hemos estado a favor de que el salario pueda subir y pueda irse incrementando en la medida de las posibilidades de las empresas. Y claro que todo país que va en vía de desarrollo sus ciudadanos tienen que ir mejorando en su nivel de ingresos. Lo que ha sucedido aquí es tal vez en lo que nosotros nos hemos, en donde nosotros hemos opinado fuertemente, es que el incremento al salario no se hizo de una manera, primero por los problemas, de una manera correcta, primero por los problemas que existió en el Consejo, de cómo se eligieron las nuevas autoridades ahí y cómo decidieron en el nuevo incremento, pero más importante es que el nivel de incremento que se acordó no está acorde a la capacidad económica del país. No estamos generando un crecimiento que haga sostenible que el incremento de salario lo puedan aguantar las empresas. Cuando hablamos con nuestros socios, ¿qué es lo que nos dicen? Que no están vendiendo más, que sus ingresos en todo lo contrario van para abajo, tienen más costos de seguridad, tienen más costos de energía, tienen otros gastos que les está impactando y hoy esto viene también a afectarles. Especialmente en el sector de micros, pequeños y medianos empresarios. Cuando salimos al interior del país en especial, su preocupación es esa, mire, ¿y hoy qué hago? ¿Cómo puedo hacer si mis costos ya están arriba por mis ingresos? Recordemos que muchas de estas empresas son empresas prácticamente de sostenibilidad para los empresarios o las familias de empresarios que tienen sus empresas. El 72% o el 74% del empleo lo generan los micros, pequeños y medianos empresarios. Estas empresas son las que hoy en día están siendo más golpeadas, no solo por el salario mínimo, sino que también por la inseguridad y por los otros problemas que ya hemos mencionado. Y encima de eso, preocupados nuestros socios porque sus ahorros que tienen para su retiro, sus ahorros que tienen para el futuro, estaban siendo amenazados por lo que el gobierno quería hacer en llevarse y estatizar las pensiones por un problema fiscal, en cuanto estaban confundiendo el problema fiscal y un problema, según ellos, de un sistema de pensiones. ¿Y con esta nueva propuesta ustedes están complacidos de pues mira, presentado? Nosotros creemos que es una buena alternativa, es una propuesta que se llevó a cabo reuniendo muchísimas inquietudes, un consenso de más de 50 organizaciones en donde se atendieron ciertas particularidades ahí. Creemos que es una iniciativa que atiende a la mayoría o todas de las inquietudes o de los problemas que se habían previsto que es el sistema, aunque era bueno, no era perfecto, pero podía mejorarse, y da alternativas también y beneficios a los mismos trabajadores. Pero sobre todo lo que da es garantía de que el sistema de pensiones va a seguir siendo privado y cada ahorrante va a tener su cuenta individual. Claro. Van hoy a tener una pensión vitalicia. Tienen el beneficio de inclusive poder sacar por adelantado un cierto 25% de ahorro para sus propias inversiones, para construirse una casa, dar la prima para alguna inversión y otros beneficios que lo que queremos es que deben de evaluarse. Es una propuesta bastante integral. Creo que sobre todo lo que esto da es una tranquilidad al trabajador de que van a poder gozar de sus ahorros en el futuro. Y yo creo que lo que esto
adicionalmente trae es un alivio al gobierno de supuestamente el peso fiscal que tenía el sistema de pensiones en el gobierno. Entonces, esto logra atender muchas de las inquietudes. A ver, Mario, no sé si han tenido, me imagino que ustedes han tenido tiempo de conocer muy bien esta propuesta o por lo menos los aspectos muy positivos. Claro, he tenido la oportunidad de conocerla en los diferentes ámbitos, radio y televisión, y discutirla con los protagonistas. Ayer, por cierto, se me acercaron varios, ayer domingo, se me acercaron varias personas que dicen conocer mucho en la materia, pero me decían, mira, Ernesto, hay que tener cuidado con esa nueva propuesta. Tiene cosas muy positivas, pero también hay que estudiar la profundidad porque a largo plazo nos va a generar el mismo problema que se tiene, más aún cuando se habla de que estaría siendo sostenible en el tiempo a partir, me decían, de aspectos de la pensión que se va a mantener vigente, la pensión vitalicia, correcto, que se mantendría siempre con el mismo nivel de ingresos de ahorro que se tendrían y otros aspectos elementales. Pero sí, bueno, esa es parte de la discusión que me imagino que ese es un buen punto de partida para analizar. Sí, mira, es una propuesta interesante. Es una el otro aspecto, perdón, antes de que perdona que te interrumpa, el otro aspecto que me decía, otro factor que me preocupa, me decían, es el tema de la edad de jubilación, que ahí lo cierra. Y yo no sé hasta qué punto eso puede ser a la larga un mal que va a complicar más la situación. Pero bueno. Sí, es una propuesta interesante, es una propuesta integral, técnica integral, donde han tomado en cuenta, como decía el presidente, las opiniones, las inquietudes, las exigencias de estas 50 organizaciones. Y entre una de esas exigencias estaba lo del tema de la edad. Entonces, por esa razón es que no se respeta y no se toca, aunque, como se ha dicho en anteriores ocasiones, pues, en América Latina creo que la edad promedio de jubilación puede andar mínimo 63, si no 65 años, para hombres y mujeres. Y aquí estamos hablando de 55 mujeres y 60 hombres. Ahora, yo creo que como bien se ha dicho, son varias aristas, ¿verdad? Y implica pues un aumento de la rentabilidad, tasas de interés mayores para el pago de los certificados de inversión previsional, que eso va a llevar consigo una pensión mayor, un valor de pensión mayor, que es lo que también habían pedido las diferentes asociaciones, ¿verdad? Pero no vas a tener un valor de pensión mayor si no mejoras la rentabilidad de los CIPS. Que si te mantenés con una rentabilidad promedio de 2, 2,5, es mentira, no vas a poder cumplir con eso. Entonces, por eso es que todo está concatenado, ¿verdad? Ahora, y aquí hemos platicado que aquí lo importante, este grupo técnico ha hecho números con actuarios, se contrató un experto internacional y comentaban que a valor presente el costo se ha reducido de 25,000 millones a 14,000 millones de dólares. Yo creo que aquí lo importante es que sería un ahorro fiscal, la parte del gobierno, pues el gobierno se olvida del tema del gasto de renta vitalicia y también del gasto de los optados, que no estaba, se aprobó eso en el 96 sin financiamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, pero aquí lo que pediríamos es que se haga una evaluación de esto, una evaluación seria, profunda, técnica. Se lo pedimos a la Asamblea, a los diferentes partidos políticos, pero yo me imagino, supongo que esta propuesta se le va a pasar a organismos internacionales. Y ahí que el BID también ha hecho también corridas actuariales de todo esto, entonces que el BID avale o no algunas de las cosas o todo lo que se ha presentado. Yo creo que eso es importante para que estemos todos tranquilos y evitar lo que tú dices, que a lo mejor en el largo plazo no va a resolver. Vamos a tener un problema mayor. Exacto. Ahí solamente los que han trabajado directamente ya con los números, que conocen varios temas con los que trabajan los actuarios, te pueden decir con certeza realmente cuáles son los números. ¿Qué esperas del diálogo político? Federico, voy a hacer una pausa, te doy la palabra cuando regresemos porque el tiempo se nos está yendo. Antes de la pausa, desde luego, recuerde aperturar ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Vamos a la pausa y regresamos. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno.
Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Te decía, Federico, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes frente a este diálogo político que permita, de alguna manera, mancomunar un esfuerzo de país que logre superar cualquier expectativa frente a los estados oscuros o grises que se tienen en la economía? Obviamente la Asamblea Legislativa es un factor muy importante si lo queremos ver desde el punto de vista de las negociaciones políticas que conlleven a préstamos para proyectos de desarrollo, en fin, ¿no? ¿Cuál es la lectura en términos así concretos que tú tienes de eso? Bueno, yo te comentaba, Ernesto, en una intervención anterior que hay una serie de factores que han venido, digamos, a agregar distorsiones a esto del diálogo y por lo tanto a minar la confianza y la honestidad que se puede esperar. Algo que viene todavía a complicar más las cosas es que estamos en un año preelectoral, ¿verdad? Esto viene todavía a ser mucho más disruptivo y al momento de establecer un diálogo para poner en la mesa los acuerdos importantes que el país merece, ¿verdad? Eso no deja de complicar más las cosas. A veces nos preguntamos, por ejemplo, y con todo el respeto a esta iniciativa que se tiene de parte de la ONU, si es el mejor momento histórico como para venir a proponer una segunda generación de acuerdos de paz o como se quiera llamar, ¿verdad? Es complejo mientras no haya en los partidos políticos esa sinceridad, esa honestidad, esa confianza y además ese deseo de verdad de pensar en el país y no estar viendo cada medida en términos de costos político-electorales, ¿verdad? Que en la medida en que nos vayamos acercando a marzo del otro año, estamos prácticamente a un año de las próximas elecciones, esto va a venir todavía complicando más la situación y tensionando más el clima del diálogo. Eso a nosotros nos preocupa mucho, porque lo que se necesita en este momento es mucha madurez, pensar en el país en primerísimo lugar, más si en cuántos diputados o no voy a sacar en la próxima elección, ¿verdad? Y esto es bien complicado. En general, todo año preelectoral, al contrario, saca a flor de piel en los partidos políticos, en los principales sobre todo, esa ansiedad político-electoral. Nos preocupa. La verdad es que vemos la situación compleja, pero nosotros como Cámara de Comercio vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo que creemos que es importante hacer por nuestros socios y por la economía del país. Y bueno, al final seguirle pidiendo y exigiendo a los partidos políticos que nos están representando en la Asamblea Legislativa, a todos los salvadoreños, a que tengan esa madurez suficiente para llegar a acuerdos de nación importantes, sobre todo en temas incluso como este de pensiones, ¿verdad? Lo que esperaríamos en el tema de pensiones que haya una mesa técnica en la que realmente este tipo de propuestas se visualicen, que vea la integralidad que tiene. Ya el BID ya dijo que la propuesta que había hecho el gobierno en el sistema mixto no era viable, que era un parche que venía a complicar mucho más las cosas hacia el futuro. Bueno, veamos si esta propuesta integral ayuda a solventar la situación. Pero todo, ¿qué tiene que estar a la base? Muchísima madurez política y pensando sobre todo en el país. Mario, ¿cuál es lo prioritario resolver ahora, a tu criterio? El tema de sostenibilidad fiscal es crítico, Ernesto. Es crítico porque ya llegamos a un punto en que no podemos seguir endeudando el país año con año alrededor de 800, 900 millones como hemos venido en los 5 años anteriores. O sea, ¿qué es lo que ha traído esto como consecuencia? Que tenemos un nivel de deuda PIB de 62% cuando un país de economía y de renta media debería andar en 45% del PIB. ¿Consideras positivo este acuerdo, este decreto ejecutivo que busca reducir gastos y lograr, creo que, no sé si son 126 millones de dólares? Es que el ajuste es necesario. Es necesario y bueno, ya nos está más castigando. Que atractivo, diríamos, es urgente. No, las calificadoras de riesgo ya nos están castigando por esto. Nos están castigando, nos han degradado en comparación de hace dos años fuertemente y eso está trayendo como consecuencia que cada vez los endeudamientos vienen a una tasa mayor. Para darte un ejemplo, Honduras hizo una colocación de bonos en el mercado internacional a mediados de enero a una tasa del 6,5% y El Salvador lo hace al 8,6%, 2 puntos más caro
en relación a Honduras y prácticamente el mismo plazo, 12 años versus 15 años. Así que no, definitivamente es necesario pues hay que hacer ese ajuste, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar por priorizar por el lado de los gastos. Yo creo que hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Y de repente ahí tenemos que ir cerrando los números, ¿verdad? Porque no podemos seguir endeudando el país como hemos estado en el pasado. Ahora la pregunta es si esto es suficiente o no, ¿verdad? El gobierno ha hablado de 125 millones más o menos, que es lo que se va a ahorrar con este ajuste. Lo que pasa es que esto incluye 70 millones que no se habían presupuestado, ¿verdad? Sí. O sea que, pero imaginémonos que fueran 50 millones de dólares los que se... Y cuando el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha pedido ajustes de 800 millones en 3 años, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto esto es suficiente? Es complicado de decir, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que aparentemente no se quieren tocar, ¿verdad? Ahí tenemos el tema de la propaganda, tenemos el gasto de los gastos reservados o las famosas partidas secretas, en fin, hay mucha tela que cortar en este tema. Ya a manera de ir cerrando el ciclo, ¿cómo prepara la Cámara de Comercio a sus socios para poder enfrentar esta situación que vive el país? Bueno, yo creo que una de las dificultades más grandes que tiene el sector ahorita es la falta de competitividad. De hecho, el país ha perdido aproximadamente 40 puestos en el ranking de competitividad en los últimos 10 años. Y tenemos que ayudarle a las empresas a regresar en esa vía de poder ser más productivos, ser competitivos en la región y especialmente para el mundo entero, porque al final nuestro mercado interno, nuestra economía interna es muy chica como para poder sacar adelante todo el potencial que tiene El Salvador. Entonces, nosotros como Cámara, pues tenemos muchos programas que ayudan a nuestras empresas y a todos los socios a salir adelante. Tenemos programas de innovación, tenemos programas que les ayudan a renovar sus productos, sus servicios, sus ideas, sus mecanismos internos para poder no solo innovar, pero buscar nuevas oportunidades comerciales. Tenemos un programa que se llama Innovexport, donde les ayuda a llevar esa innovación a otros mercados. También tenemos programas de asesorías, pueden ser en temas comerciales, administrativos, legales, en lo que sea necesario. Nos aliamos mucho con cooperantes internacionales, hemos tenido el apoyo de la AIDE, estamos trabajando fuertemente con la Unión Europea en programas que ayuden inclusive a darle la oportunidad a jóvenes. Tenemos programas de emprendimiento donde les ayudan a los jóvenes a traer sus ideas, a ponerlas en el papel, a ayudarlas a asegurarnos que sean ideas que sean realistas, que sean viables y que puedan eventualmente llegar a formar una empresa y a generar empleo. Tenemos muchos programas, pero también algunos servicios de seguros, por ejemplo, colectivos, de los cuales todos nuestros socios se pueden beneficiar. Tenemos un centro de capacitación muy fuerte. En fin, lo que ofrecemos a toda nuestra membresía es una oportunidad, lejos de todos estos problemas políticos, digamos, de poder ellos desarrollarse económicamente, poder mejorar sus empresas, pero sobre todo de que puedan mejorar las condiciones en que sus empresas están sufriendo el día de hoy y que puedan salir adelante. Les agradezco que me hayan permitido conocer el estado actual de la gremial frente a la situación económica del país y las perspectivas que tienen de cara a lo que viene por delante. Mario, qué gusto haberte saludado. También Federico, muchísimas gracias. Javier, realmente felicidades por el reto asumido. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 en 107.7 Fuego. No se lo pierdan el programa, muy interesante. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.